El día de hoy vamos a ver del versículo 16 al 34. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el versículo 16. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién estaba esperando? A Silas y a Timoteo. En Atenas. Mandaron a Pablo a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este es ya nuestro tema 34. Un discurso a gente idólatra. Suena fuerte el tema, ¿no? Pero vamos a estudiar. Mis queridos hermanos, conocer al Dios verdadero realmente es algo sumamente maravilloso. ¿Están conmigo? En esta vida no hay nada más grande que conocer al Señor Jesucristo. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús está presente. Por momentos parece que se esconde, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero lo podemos encontrar por medio de las teofanías. ¿Qué es una teofanía? Esta palabra está compuesta por dos palabras, teos, que significa Dios, y faino, que significa aparición. Es decir, una teofanía es una aparición o manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas escribió un versículo maravilloso acerca del Señor Jesús y sus apariciones que han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a leerlo rápidamente, porque está hablando del Señor Jesús, es una profecía. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De una manera maravillosa, el apóstol Juan, en su evangelio, nos revela que ese mismo Dios que fue clavado en un madero y que murió por toda la humanidad, es el mismo que creó el mundo desde el principio. Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y era Dios. Es lo que dice. Entonces, de una manera maravillosa, el apóstol Juan nos revela que ese mismo Dios que fue clavado en un madero es el mismo que creó todas las cosas. Juan dijo, les repito, en el principio era el Verbo, y más adelante Él nos revela que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuando el apóstol del amor escribió la frase en el principio era el Verbo, él estaba pensando en el primer versículo de Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. El apóstol Juan también escribió en su evangelio con respecto al Señor la frase vimos su gloria. Y él usó esta palabra gloria para referirse a las instancias del Antiguo Testamento donde descendía la gloria de Dios y se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios en el templo en forma de una nube. Ahora, hermanos, estas revelaciones profundas que tuvo el apóstol Juan deja extasiado a cualquiera que anhela conocer a Jesús, porque nos está diciendo que nuestro amado Señor Jesús está de principio a fin y que el tema central de todas las Escrituras siempre apunta a su persona y a su obra en la cruz del Calvario.
Bueno, el mismo apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, terminó de escribir el libro de Apocalipsis con el nombre del protagonista de principio a fin en los 66 libros de la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis 22, 21, es el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a nuestro amado Jesús. Así que cada autor de los 66 libros, inspirados por el Espíritu Santo, se unen al salmista David y todos juntos el día de hoy nos invitan a contemplar la hermosura de Jehová. Todos a una voz nos invitan a contemplar y conocer al único Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y al único y sabio Dios. Hermanos, que nuestro ruego sea de todos los días ese mismo ruego que tenía Moisés. Señor, muéstranos tu gloria. Señor, muéstranos quién eres tú. Dios, anhelo profundamente conocerte. Por eso Jeremías 9:24 dice esto: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Que lo conozcamos, que lo podamos entender. Esto es profundo, hermanos, y tú puedes ver en una persona cuando conoce o no conoce a Dios. Cuando está pasando una situación difícil y que no puede con eso, porque no entiende que Dios es soberano, por ejemplo, y que está permitiendo que eso suceda porque Dios tiene un propósito. No todos entienden a Dios, no todos lo conocen. Dios quiere que lo conozcamos. Hermanos, conocer a Dios a través de toda la Escritura es un tema muy importante para todos nosotros, porque debido a la falta de conocimiento hay muchos que están adorando sus propios dioses que han creado y formado en sus propias mentes, así como lo hizo el pueblo de Israel. Si hay algo que Dios detesta, hermanos, es el pecado de la idolatría. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32, para ver cómo fácilmente nos podemos desviar a adorar otros dioses. Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Otra versión dice: Moisés le preguntó a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que los hayas llevado a cometer un pecado tan grande? ¿A qué pecado se refiere este versículo? Al pecado de idolatría. Veamos el contexto. El pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba del monte Sinaí. Moisés subió al monte de Dios y ahí estuvo 40 días y 40 noches con su Señor. Fue durante ese periodo que Dios le dio instrucciones precisas para que construyera el tabernáculo. Eso lo podemos encontrar del capítulo 25 al 31. Dios, hermanos, deseaba restaurar esa comunión que un día tuvo con Adán y Eva. Y por eso santificó el tabernáculo y a sus sacerdotes para que Él pudiera habitar entre ellos, con el propósito primordial de que le conocieran. Eso lo podemos ver en Éxodo 29, 45 y 46. Vamos a leer estos versículos. Así dice la palabra: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí hablando con Dios. Y cuando acabó de hablar con él, la palabra dice
que le entregó las 2 tablas del testimonio escritas en piedra por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios. Ya también lo estudiamos. Es en este contexto que el pueblo se comenzó a desesperar, y entre ellos estaba el sacerdote Aarón, quien cedió a sus deseos para que les hiciera dioses. Haznos dioses. ¿Con qué quieren dioses? Muy bien, lo que el cliente pida. Entonces Aarón les pidió zarcillos de oro y formó un becerro al gusto del cliente. Rebajaron al Dios Todopoderoso, al Dios glorioso, a un becerro formado por las manos de un hombre. Y no solo eso, hermanos, sino que le ofrecieron adoración e hicieron una fiesta para un Dios que ellos formaron de acuerdo a sus propios deseos. Hermanos, trasladando esto a la actualidad, podemos decir lo siguiente: Aarón, predícanos del Dios que prospera y que nos da muchas bendiciones materiales. No nos prediques del Dios justo y del Dios santo. Y Aarón, ¿qué hizo? Se ajustó a las demandas y deseos del pueblo. Vean cómo el pueblo se puede desviar a adorar otros dioses fácilmente. Bueno, aquí es preciso decir que todos los ministros de Dios debemos de tener mucho cuidado con lo que nos pide la gente. Nosotros no estamos para agradar a la gente, sino a Dios. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, que les leo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es la responsabilidad de los siervos de Cristo enseñar todo el consejo de Dios. Si queremos que la iglesia conozca al Dios verdadero, entonces debemos predicar sobre todos sus atributos, porque magnificar, hermanos, o sobreenfatizar un atributo de Dios siempre será un gran error. Debemos procurar predicar a Dios en su integridad, en todo lo que Él es, en su plenitud, en toda su perfección y en toda su gloria. Si magnificamos un atributo para disminuir otro, mostraremos un Dios desequilibrado. Por ejemplo, si miramos un árbol muy alto y frondoso, usando unos lentes dañados, podemos ver un árbol torcido. El árbol realmente no está torcido. Son los lentes que estamos usando los que están proyectando una imagen torcida, distorsionada, cuando en realidad el árbol no está torcido. Es decir, si solo enseñamos que nuestro Dios en su totalidad es un Dios justo, veremos a un Dios con una vara de hierro en su mano preparado para juzgar a todos los pecadores. En la época de la Reforma, quizás uno de los errores más marcados que cometieron algunos predicadores fue que magnificaron al Dios de la ira, y por lo tanto los hombres siempre miraban a un Dios tirano, enojado, para mandarlos al infierno. Y eso lo podemos estudiar. Algunos escritos dicen que cuando estos hombres predicaban de la ira de Dios, la gente se tenía que tomar de la silla porque pensaban que literalmente se iban al infierno. Entonces, vamos a encontrar el equilibrio en todo esto. Por otro lado, si magnificamos el amor de Dios o si solo enseñamos que Dios es únicamente amor, muchos se van al otro extremo y comienzan a pensar de la siguiente manera, como los panteístas. Si Dios es amor, entonces el amor es Dios. Por lo tanto, todo es Dios. Todo es amor. Y en el día del juicio, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Y esto es verdad, hermanos. Dios no manda a nadie al infierno. A nadie. Ellos se van solitos. Amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. Amaron el pecado. Amaron el mundo. Porque sus obras eran malas. Ahora, hermanos, si hacemos de un Dios solo de gracia, haremos de la gracia una desgracia, como en algunas iglesias evangélicas lo hicieron en el pasado, o puede ser que lo sigan haciendo, porque solo enfatizaron en la gracia de Dios. Vamos a fornicar. Al cabo, tenemos la gracia de Dios. Él nos perdona. Quítate la vida, al fin la gracia cubre ese pecado. Por tal razón, en lugar de tener una iglesia santa, tendremos una iglesia que se parece cada vez al mundo.
El mundo se ha metido a la iglesia y tal parece que el mundo es luz de la iglesia. Los cristianos de hoy, o los que se dicen cristianos de hoy, se visten, viven y hablan como el mundo porque no conocen al Dios verdadero. No saben que están delante de Dios. Además, si sobreenfatizamos en que Dios solo te va a prosperar con cosas materiales, convertiremos a Dios en el genio de la lámpara para gastar en nuestros deleites. Hermanos, tenemos que hablar de todo, el contexto de la palabra, de todos los atributos de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es grande, es glorioso, inmutable, omnisciente, omnipotente, justo, humilde, misericordioso. Y así podemos continuar. Soberano, eterno, autoexistente, todopoderoso, glorioso. Ahora bien, Moisés, al darse cuenta de que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, ardió en ira, dice la palabra, y quebró las 2 tablas del testimonio y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó y lo hizo polvo y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahí está su Dios. Tráguense su Dios. Escucha duro, ¿no? Al quebrar las tablas, Moisés, el mensaje que le estaba enviando al pueblo era que por causa de su pecado de idolatría y de inmoralidad sexual, estaban rompiendo el pacto de Dios. Y ahí estaba todo el pueblo danzando, hagamos fiesta para Jehová, y empezaron a emborracharse, y empezaron a fornicar entre ellos. Eso es lo que dice la palabra, hermanos, del pueblo de Dios. Dios estaba preparando una morada a través del tabernáculo para que lo conocieran, y ellos lo habían cambiado por un becerro de oro. Pablo, al igual que Moisés, en este capítulo 17, versículo 16, dice la palabra que su espíritu se enardecía por ver a la gente de Atenas adorando dioses falsos por todos lados. Vamos a leer el versículo 16, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. La palabra aquí, enardecer, es la palabra griega paroxuno, que significa irritar, exasperar. Estaba irritado, exasperado, viendo la ciudad entregada a la idolatría. La palabra idolatría, cateídolos, que habla de una persona totalmente idólatra. Bueno, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se irritó y se llenó de gran indignación porque había cientos de personas en Atenas entregados totalmente a la idolatría. Es decir, estaban orientados a la práctica pagana de adoración y culto a otros dioses. Sí, hermanos, Atenas, la cuna de la sabiduría y de los grandes pensadores, estaba llena de idolatría. Atenas, cuna de hombres sabios como Platón, tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, etcétera, etcétera, estaba entregada en cuerpo y alma al culto de muchos dioses. Esto nos muestra que el pecado de la idolatría se da a todos los niveles, a todos los niveles. Pero vean, hermanos, aquellos que se burlan, que se mofan de los cristianos porque creemos en un libro escrito por hombres, bueno, esos mismos escarnecedores son personas que se jactan de tener hasta 3 doctorados y sin embargo, tú los ves que se postran y adoran una imagen creada por un humilde artesano. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues no que eras muy inteligente. ¿Y qué usas esa razón? ¿Qué irracionalidad es eso, hermanos? Ver a una persona que pasó 20 años estudiando, verla postrada ante una imagen hecha por las manos de un hombre. Se da a todos los niveles. Hechos 17, 17, vaya conmigo a ese versículo.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Como era costumbre de Pablo, siempre buscaba las sinagogas de los judíos para llevarle primero ellos el evangelio a sus hermanos de raza. Y Pablo iba al ágora, a la plaza pública, para predicarles a Cristo. Fue ahí donde enfrentó a las dos filosofías que estaban de moda en ese tiempo, las filosofías de los epicúreos y de los estoicos. Es lo que podemos ver en el siguiente versículo. Ahora, hermanos, la filosofía de los epicúreos consistía en la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. En otras palabras, te decían, tú dale rienda suelta a todo, no pasa nada. Eran muy materialistas y tenían ideales diametralmente opuestos al Evangelio. Por eso chocaban con lo que decía Pablo. La filosofía de los estoicos, en concreto, ellos eran panteístas. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo, bueno, que todo es Dios. Ellos dicen que todo es Dios, que esa silla es Dios, que sus zapatos son Dios. Ellos dicen, creen en todo eso. El ideal de ellos era llegar a ser hombres sabios que viven racionalmente. También tenían ciertas prácticas atractivas. Contrario a los epicúreos, ellos dominaban sus pasiones y soportaban con serenidad el sufrimiento. Les decían fatalistas también. Si ese árbol, decían, se me va a caer encima, tiene que suceder. Bueno, estas filosofías, o esta filosofía, mejor dicho, producía idólatras altivos y orgullosos, porque al ser panteístas, adoraban todo y a la vez sometían sus pasiones porque ellos confiaban en sus propios logros personales. Y hermanos, sabemos que el placer y el orgullo son dos cosas que rechaza el cristianismo totalmente. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender en este punto? Bueno, que el día de hoy todos estamos expuestos a todo tipo de filosofías, a todo tipo. Y no solo eso, sino a toda clase de ideologías, argumentos y doctrinas erradas. El mismo apóstol Pablo, en su carta que dirigió a los cristianos de Colosas, nos dice lo siguiente. Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué, hermanos? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, hermanos, la única manera en que tu familia puede enfrentar toda esta avalancha de filosofías e ideologías es con la palabra de Dios. Hoy más que nunca, todas las familias deben afirmarse en las Escrituras. La teoría de la evolución se ve como un inocente gatito ante la ideología de género, hermanos. Antes era la lucha, la guerra contra, vienes del chango, vienes del mono. Esa era la lucha. Eso se ve como un lindo gatito comparado con este monstruo que se aproxima y que ya está en varios países, en donde los maestros literalmente a los niños de 3 años les están diciendo, tú decides qué ser. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando llegue tu hijo de 5 años y te diga, la maestra me dijo que vamos a reencarnar? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a derribar ese argumento, ese pensamiento, con la palabra de Dios? Pero no se esperen a que tengan 18 años, hermanos. Ese es el problema. Hasta que tienen 18 años, quieren corregir, quieren enseñar, quieren instruir a sus hijos. Para ese momento puede ser muy tarde. Es desde bebés. Denle la palabra de Dios, instrúyanlos. Efesios 4:14 dice así la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Los niños fluctuantes son los que cambian rápidamente de opinión, son inestables en sus pensamientos porque no maduran, porque no han madurado. Así hay algunos cristianos que son muy fluctuantes y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Pablo, hermanos, estaba firme sobre la roca ante las filosofías de los epicúreos y de los estoicos, y los enfrentó ¿cómo? Con el mensaje del Evangelio. Vamos a leer el versículo 18 ahora. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, este charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vayamos a 1 Corintios 1:18. Para ver unas palabras que Pablo escribió con respecto a este punto que estamos viendo. Muy bien, a partir del versículo 18. ¿Cómo dice el título de su Biblia? Reina Valera. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está aquel que tiene 3 doctorados? ¿No ha enloquecido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Pablo podía discutir fácilmente con su conocimiento. Él estaba muy bien preparado, pero no fue así. Él les predicó a Cristo y a este crucificado. Vamos al versículo 19. Hechos 17:19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era el lugar donde disertaban todos los filósofos. Era una especie de auditorio con una acústica perfecta. Ellos no necesitaban un micrófono. Ahí los grandes pensadores, los filósofos, disertaban sobre sus grandes pensamientos. Versículo 20 dice así, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, cosas nuevas y cosas extrañas. Llevado por los filósofos a este lugar donde disertaban, le pidieron que siguiera predicando su mensaje, pero su interés estaba en una mera aportación intelectual para aumentar su sabiduría. No se trataba de interés de fe, sino intelectual. Dentro de la iglesia, hermanos, hay muchos que dicen amén a la palabra solamente con la mente, pero su corazón está lejos de Dios. Bueno, así estaban estos filósofos. Solo buscaban incrementar su conocimiento intelectual. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Lucas, el escritor de este libro, nos dice que la actividad de los atenienses y extranjeros en Atenas era pasar el tiempo escuchando cosas nuevas. Esto suena a chismosos sin oficio, porque su única razón de vida era concurrir
al ágora para dialogar y oír las nuevas discusiones filosóficas. Bien inteligentes, pero no iban a trabajar, se la pasaban nada más pensando en qué es la vida, de dónde vendremos, y hacían muchas preguntas legítimas que tiene el hombre. Pero ¿a quién de ustedes, mujeres, les gustaría casarse con un chismoso sin oficio? Habla bien bonito, pero no va a trabajar. Bueno, escuchaban cosas nuevas, cosas extrañas. Este mismo espíritu se ha infiltrado en algunas iglesias cristianas. Muchos corren por todos lados porque quieren oír cosas nuevas, quieren nuevas revelaciones y todo tipo de cosas extrañas. Esto me recuerda a algo que personalmente yo viví. Hace ya más de 10 años, se puso de moda que en algunas reuniones de poder y milagros, los predicadores oraban y caía polvo de oro. A ver, ¿quién estuvo en las reuniones donde cayó polvo de oro? Son varios, ¿verdad? Pues mochilas, ¿no? Pues pásenme poquito. Oraban los predicadores y ¿qué creen, hermanos? Aparecían diamantes. ¿Sí se acuerdan de eso o no? No sé si en la actualidad todavía existen esas reuniones. Aparecían diamantes. Otros oraban por la gente, ¿para qué creen? Para que bajara de peso. Yo lo vi, hermanos. O sea, nadie me lo va a contar. Ahí va la gente. Pues todos pasaban, ¿no? Se llenaba ahí la plataforma. Hasta ni cabían, pues estaban reencarnando, dice alguien. Yo lo vi. Y ahí tenían a las personas. A ver, des una vuelta. Y la medían. Me medían la cintura. Quieren escuchar cosas nuevas, ver cosas nuevas, nuevas revelaciones. Yo estuve por lo menos en 2 reuniones como esas. En la última que yo escuché, ya estaba escuchando la sana enseñanza. Ya no asistí a esa. Yo recuerdo que fue el grupo de alabanza, que por cierto es bien terrible. Me acordé ahorita de ese joven argentino que era muy bueno para tocar el bajo. Y él fue a esa reunión. Y yo ya empezaba a escuchar y me dice, ¿qué crees? Estuvo poderoso. Y me enseñó el video donde se ve un diamantito ahí, según. Mira el diamante que cayó, lo pude grabar. Y yo le pregunté, ¿y cuántos se arrepintieron de sus pecados? Y hermanos, es una triste historia. Después supe que él se casó con una hija de un pastor, la abandonó, se fue a Argentina. Ya le perdí la pista. Si un diamante, bueno, para empezar, ¿ustedes creen que realmente eran diamantes genuinos? Imagínense, hermanos, si fueran realmente genuinos. No, la gente está acostumbrada a seguir todo ese tipo de cosas. Eso arrastra a multitudes, como no tienen idea, pero lo sigue dejando en sus pecados. Bueno, a continuación, Pablo va a comenzar su discurso y usará la palabra afilada para derribar todos los argumentos filosóficos y se va con todo contra las ideas de estos grandes pensadores. No contra ellos, contra sus ideas. Nuestra guerra es de pensamientos, es de argumentos, no es contra las personas. Es que ustedes odian a los homosexuales, nosotros no odiamos a los homosexuales. No. Nosotros le predicamos la palabra y es una guerra de pensamientos, de argumentos. Vamos al versículo 22.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El primer espadazo directo al corazón, a esos inteligentes. En todo veo que son supersticiosos, es lo que significa. Y la superstición es atribuirle poder a las cosas que no lo tienen. Primer espadazo a esos hombres, directo al corazón. Ustedes que se jactan de ser hombres con un alto coeficiente, en todo son muy supersticiosos, porque tenían por todos lados dioses a los cuales les estaban atribuyendo poder. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermanos, los griegos tenían un hermoso templo que llamaban el Partenón. Era muy hermoso, un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes, y Pablo allí vio un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, esto significa que los atenienses eran muy liberales y tolerantes, y que no querían excluir a ninguno de los dioses, de modo que cualquier extranjero podía venir a adorar en el altar al Dios no conocido, creyendo que había sido construido para su Dios. Ahora, hermanos, Pablo estratégicamente usó la idea del Dios no conocido como un punto de partida para predicarles del único y verdadero Dios. Les dijo que quería hablarles de ese Dios a quien ellos no conocían y según ellos adoraban. Pregunta, hermanos, ¿se podrá amar y adorar al verdadero Dios sin conocerle? No, no se puede. Pablo, como gran maestro de la palabra, les comienza a enseñar quién es el único Dios verdadero. Y en primer lugar, les presenta al único Dios verdadero como el creador del mundo y de todas las cosas. En otras palabras, les dijo: estimados y grandes pensadores que me escuchan el día de hoy, ustedes están postrando ante dioses creados por los hombres y que ustedes mismos los llevan cargados a su templo. El Dios verdadero no ha sido creado por nadie. Todo lo contrario, Él ha creado todo y lo sostiene con el brazo de su poder. Vean cómo empezó Pablo. Yo me lo imagino. Dicen algunos que él se miraba débil, que era delgadito, era chaparrito, pero imagínense con el poder del Espíritu Santo predicando esto sin ningún temor. Es como si uno de ustedes se parara ante una multitud y tuviéramos católicos, budistas y tuviéramos toda clase de religión y les dijera: Jesús es el camino, es el único camino que lleva al cielo. Se te arma la fiesta, hermano. No sales vivo. El Dios verdadero, les dijo, no ha sido creado por nadie. Todo lo contrario, Él ha creado todo. Este Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él gobierna y controla y cuida todo lo que ha creado. La existencia de este Dios supremo es infinitamente superior a todos los dioses del Olimpo. Pablo conocía a Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 24. Vamos a leerlo. Qué gran discurso del apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí parado en el Areópago y con el poder del Espíritu Santo, le siguió mostrando al Dios de las Escrituras. Este glorioso Dios, creador de todas las cosas, no necesita nada del hombre porque Él es autoexistente y autosuficiente. Su habitación no está limitada a un templo, les dijo. Él es infinito y el mismo universo no lo puede contener. Así tampoco necesita algo de sus criaturas, ya que Él mismo sostiene a sus criaturas soplando en ellas aliento de vida. Por eso el versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento
y todas las cosas. De cierta manera, el apóstol Pablo siguió hablándoles acerca de este Dios todopoderoso y creador. El mismo que ha creado las galaxias con cientos de millones de estrellas, es el mismo Dios que ha creado la raza humana de un hombre llamado Adán, dándoles también un lugar para que vivan. Ese lugar se llama tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, que es lo que dice el siguiente versículo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo, hermanos, sigue con su grandiosa exposición, y al demostrarles que Dios era el creador de todo y de todos, les estaba diciendo: busquen a ese Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué siguen buscando a Dios en sus dioses que ustedes han creado? ¿O por qué lo siguen buscando por medio de sus filosofías? Así no se encuentra Dios. Ustedes son como ciegos que necesitan tocar sus dioses para saber que están ahí, y de esa manera ofrecerles salvación, que es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo aquí está citando a dos poetas griegos, Epiménides y Arato, y los dos estaban de acuerdo con la filosofía de los estoicos. Los está citando para demostrar que Dios no está lejos, sino que vivimos inmersos en Él y somos linaje suyo. Ahora bien, hermanos, no cabe duda que el concepto panteísta no estaba ausente en la mente de Pablo, que lo utiliza para referirse al único y verdadero Dios. No utilizó las frases de los poetas para estar de acuerdo con el texto pagano de estos dos poetas, sino que las usó como sustentación para la verdad cristiana que estaba en su mente y en su corazón. Lo que trata de afirmar con la primera cita es que todos dependemos absolutamente de Dios, de manera que sin Él no podríamos vivir, movernos o existir. De Él depende todo, hermanos, que no se nos olvide. Es que mi preparación, es que yo sé muchas cosas. No, es que mi trabajo tampoco. Hace unos días, lo hacen con buena intención, hermanos, y no se trata de juzgar o criticar, pero ahí te das cuenta que no conocen a Dios, y es una tristeza. Alguien pasó también al frente y empezó a decir lo siguiente: a ver, ¿ustedes qué creen? Pues yo le quiero dar gracias a Dios, dijo, porque el Señor ha permitido que termine una carrera, un doctorado, que haga muchas cosas. Gloria a Dios, decía. ¿Qué piensan de eso? Se está dando la gloria a Él, hermanos. No tenemos que decir nada, nada. Y el Señor me ha sostenido y empezaba a hablar más. Y un doctorado y una maestría. Hermanos, Pablo se jactaba de eso y demás. Y decía: eso es basura. Eso es basura. Dependemos de nuestro Dios. Solo por Él vivimos. Solo por Él podemos movernos e ir a trabajar y existir. En otras palabras, les estaba enseñando que la vida, la existencia y que toda actividad del hombre proceden de Dios, proceden de Él. Eso es lo que también describe Job 12:10, que vamos a leer rápidamente. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Aquí miren, aquí nos tiene el Señor.
Y cuando Él quiera, va a decir, es tiempo de que vengas, es tiempo de que te pongas a cuentas conmigo. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos bien como para, Señor, es tiempo? No importa, Señor. He terminado la carrera. Llévame. Ya estoy listo. En otra versión se lee de esta manera este versículo. Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. En sus manos. Vimos en este versículo que también dice, porque linaje suyo somos. Con esta segunda cita, les recalcó la proximidad de Dios, especialmente nuestra semejanza, de cuyo principio bíblico surge una marcada condena a la idolatría que se va a considerar en el siguiente versículo. De manera que siendo Dios el sustentador de todo, la obligación de la criatura es que le busque a Él. Es nuestra obligación. Hermanos, Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Dios nos salva, nos transforma, nosotros necesitamos al Señor. Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El discurso de Pablo aquí está alcanzando su culminación. Si el hombre fuere hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces Dios no puede ser representado por la imaginación del hombre, en las imágenes de oro, plata, piedra, etc. Dios es el único Dios, es espíritu, de modo que no pueden expresarlo en imágenes elaboradas por la mente humana. Hechos 17:30. Este versículo es contundente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere, es un mandato de Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Pablo, para destruir los ídolos de estos hombres, les presentó al Dios creador de todas las cosas. Y ahora viene con un golpe magistral para destruir su ego y toda su sabiduría. Les dice a ellos, ustedes son ignorantes, no conocen a Dios. Imagínense a esos grandes filósofos, grandes pensadores, ¿cómo se sintieron? Son unos ignorantes. No soportaron el mensaje del Evangelio. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos ¿qué? Se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y uno se burla, ¿no? Cuando tú le predicas el Evangelio, no todos reciben la palabra. Y algunos se burlan. Mañana me arrepiento, pastor. Cuando tenga 90 años, pastor, me voy a arrepentir. Y se burlan. Recuerdo que un pastor invitaba a algunos congregantes a la iglesia, y siempre le contestaba a uno de ellos, sí, claro que sí, voy a la iglesia, pero un domingo que caiga entre semana. Se burlan de Dios, del mensaje. En eso, los oyentes no soportaron, pararon a Pablo y no le permitieron terminar su discurso. Se empezaron a burlar, mientras otros hermanos, que quizás eran pocos, querían seguir escuchando lo que él decía. Vamos a leer el versículo 33 y 34. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, que cuidaba ahí ese lugar, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces no todos
lo rechazaron, algunos recibieron la palabra. Hermanos, esta exposición de Pablo es un ejemplo valioso de cómo podemos, de cierta manera, adaptar la predicación del Evangelio a la situación de los oyentes. Pablo buscó un punto de entendimiento común entre ellos y él, y lo halló en la imagen al Dios no conocido. Hábilmente realizó la exposición de la palabra en cuanto a cómo era el Dios verdadero que sus oyentes todavía no conocían, basándose en la lógica humana, la creación y algunas citas de su misma cultura. El hecho de que algunos le hicieran caso y salieran con Pablo muestra el efecto, el poder de la exposición del Cristo resucitado. Fue un mensaje poderoso. Hermanos, debemos aprender de esto para que podamos presentar el Evangelio de manera creativa, así como lo hacen las maestras a los niños. Tienen que tener esa creatividad para poder llevarles el Evangelio, la palabra. Solo nos queda reflexionar sobre la gran cantidad de dioses, de ídolos, que las personas, hermanos, en nuestro tiempo adoran dentro y fuera de la iglesia. Porque, como les he mencionado, la idolatría es un tema bastante profundo. No solamente se trata de adorar un diosito, una imagen, no. Ya lo hemos también comentado, ¿no? Un ídolo es algo que ponemos en primer lugar en nuestra vida, es nuestra prioridad, es mi trabajo, es mi dinero, son mis hijos. Y en el ambiente cristiano es mi salmista preferido. No me toques a Jesús de Adrián Romero, ese es mi becerrito de oro. ¿Sí o no? Y cuando van al concierto hasta le piden el autógrafo. La idolatría va más allá, hermanos. De hecho, ahí Samuel trae la firma del pastor Francisco. La está buscando. Se espantó. No, tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso, Samuel. Va más allá la idolatría, hermanos. Sin temor a equivocarme, uno de los ídolos más grandes que tiene el mundo el día de hoy es tu Black Mirror, dicen los gringos. Es tu espejo negro. Pon tu celular. ¿Cómo está la pantalla? Es el celular. Para todos lados vamos con el celular. Para todos lados. Te lo llevas al baño, te bañas con él, vas al comedor. Para todos lados llevas el celular. Nos hemos hecho dependientes del celular. Cuando hace 30 años ni había, hermanos. No había celulares. Los niños son hábiles para manejar ya los celulares. Y podemos ahondar más en el tema de la idolatría. ¿Sabían que existen alrededor de 4.200 religiones reconocidas? Posiblemente hay más. Y de esas 4.200 religiones, ¿cuántos dioses habrá? Pero solamente hay un Dios verdadero. Solamente Jesucristo es nuestro Dios verdadero. Él es el único, hermanos. El único Dios verdadero. Y ese fue el que predicó Pablo a los grandes pensadores de su tiempo, a los griegos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Tú quieres que discutamos? Está bien. Y empezó a hablar Dios con Job. ¿Dónde estabas cuando hice las estrellas, las galaxias y todo lo que hay? ¿Dónde estabas, Job? No, pues lo desarmó completamente. Hermanos, ¿cómo a veces el ser humano se pone con Dios a disertar? Y sabiendo que el Señor le dio ese coeficiente que tiene intelectual, ¿no? Uno de los más grandes coeficientes era el que tenía Albert Einstein u otros hombres, ¿no? Pero el Señor destruye todas esas filosofías así, hermanos, rápido. No le duran para nada. Amén. Entonces, un discurso del apóstol Pablo
hacia la gente idólatra, hacia estos pensadores que estaban ahí y se postraban ante cualquier Dios. Póngase sobre sus pies ya para hacer una oración. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y el Señor nos permite orar. Orar por todos aquellos que necesitan recibir la palabra, una palabra de consuelo, una palabra de amor. De este único Dios verdadero,